Bien, doctor Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto como siempre. ¿Cómo Buenas anda? noches. Muy bien, muy ¿Cómo bien. están los números hoy de la Caja de Jubilaciones? ¿En qué ha variado de noviembre A del ver, año pasado? sí, algo que dijimos inclusive en su programa, que va a impactar y lo vamos a poder mensurar a fin de año, vemos una ostensible caída de la cantidad de presentaciones de trámites. Caída de la Sí, sí, hay menor inicio, ha mermado. La última vez ¿Eso que por qué, digamos? Mire, la última vez que estuvimos en su programa lo dije que era muy típico, en mi caso que he vivido varios fines de ciclo de gobiernos, de que el año previo al cambio de un gobierno, el último año de gestión, digamos, hay una masiva presentación de todos los que están cerca para jubilarse, los que ya están pasados, todo el que tiene la posibilidad de presentarse se presenta. Esto nos genera frecuentemente un crecimiento del más o menos del 20% de presentaciones. El año pasado había sido mayor. Si usted lo recuerda los números, en el 2015 nosotros terminamos con 2.000 prestaciones aproximadamente otorgadas, por encima de los que ya había. En realidad se concedieron 3.500 y hubo 1.500 bajas. Es decir, terminamos con 2.000 prestaciones como crecimiento vegetativo, cuando el promedio de los últimos 25 años era de 1.000 prestaciones por año, con un leve crecimiento en los últimos 10 años. Pero esto, nos marcaba más o menos unas 1.200, 1.300 prestaciones por año. Terminamos con 2.000, quiere decir que había casi un 60 o 70% de crecimiento. Nosotros le calculábamos que íbamos a tener una reducción ostensible. Se tendría que normalizar y tendríamos que terminar el año con unas altas no superior a 1.300, 1.400 como crecimiento vegetativo. Es decir, entre las altas y las bajas tendríamos que terminar el año con 1.400, 1.500. Y esto ya lo empezamos a notar. Estamos entre un 20 y a un 30% de reducción de cantidad de presentaciones, lo que a esta altura del año es importante, porque también al comienzo del año y hacia fines de año son los dos picos. Hasta abril hay un pico de presentaciones, y después septiembre, octubre son los 2 meses de mayores presentaciones. Esto me lleva a pensar, le diría que el año vamos a terminar entre un 25 o un 30% menos de crecimiento vegetativo. No tendríamos que pasar las 1.700 casos antes de fin de año, en altas. Usted me dice, bueno, ¿pero esto es importante o no? Bueno, por lo menos nos vuelve a un ciclo más o menos normal de altas y de crecimiento vegetativo, pero sigue siendo, Daniel, igual un porcentaje importante. Quiere decir que vamos a terminar con más de un 3% de crecimiento sobre la masa. Para que la gente no se pierda, tenemos 48.500 beneficios, 48.600. El crecimiento del año pasado pasó el 4% de esta población, ese fue el saldo a favor, en más que quedó de beneficios. Este año vamos a estar con un punto menos, pero vamos a estar más o menos pasando el 3%. Sigue siendo un porcentaje alto. La gente dirá, bueno, ¿cuál es el parámetro que tiene Elías para decir que es un porcentaje alto? Y que la población de aportantes debería estar acompañando a la población, al crecimiento de la población enterriana. No olvidemos, la última década creció Entre Ríos más o menos un 7%. Estimamos, por algunos estudios que hemos ido viendo, que en esta década Entre Ríos va a terminar seguramente entre un 9, un 8%, entre un 8 y un 9, si podría tener un mayor crecimiento poblacional en 10 años. Nosotros estamos diciendo que en un año crece el 3% o el 4% la cantidad de beneficiarios. Sigue siendo un porcentaje. Pero no me dio número de hoy por hoy. ¿El déficit cuánto está? En cuanto al déficit, seguimos, le diría, de una manera estable. Sobre 720 millones que pagamos, el 26-27% de este porcentaje lo pone directamente la Tesorería General. O sea, ese 26-27% equivale a... Y le diría, estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos. Esto lo pone directamente mensual. Ese es el déficit mensual, 200. Exacto. Pero no era más alto, o sea, quiere decir que a este que mes bajó. A este mes, no bajó. A este mes, si lo proyectamos en el año, vamos a estar pasando seguramente los 2.600, 2.700 en el año. Cuando le digo este mes, estoy hablando de marzo, ya abril, que lo estamos terminando de cerrar, después que terminemos el cronograma. Con el crecimiento de la masa salarial, esto crece porque es directamente proporcional.
Claro. Así que sumémosle un 18% o un 17% más de crecimiento a este déficit. Por eso le digo que vamos a terminar, el año pasado, si usted lo recuerda, terminamos en 2.300 millones de pesos al año. Estimo que este año vamos a estar en 2.600, 2.700 millones de pesos. ¿Y usted nota que el tema caja de jubilaciones de provincias está en la carpeta de agenda del macrismo? Sí, le digo con toda certeza. ¿Lo ve como una lucecita? Como una luz de alerta. Como una luz de esperanza en el sentido que tiene que tratarse. Lo primero que digo, la esperanza y la convicción de que el tema está en la agenda, y esto es el primer paso para tratarlo. Yo diría, el título es que la década anterior fue la década de la recuperación de la seguridad social en la República Argentina. Estoy convencido que tiene que ser la década, con este gobierno y con los que vengan, la década de la consolidación de la sustentabilidad, para no complicarle a la gente y no hacer expresiones que sean complejas. Esta tiene que ser la década donde aseguremos cómo y de dónde se van a financiar las prestaciones y qué nivel de cobertura vamos a garantizar a la población, tanto la población de empleados públicos, que son los que trabajamos las 13 provincias que tenemos, como el sistema en general. Hoy vengo de estar en una audiencia a la mañana con el director ejecutivo de ANSES, un joven, Basavilbaso de apellido, con un equipo muy renovado, que lo veo con mucho entusiasmo, con mucha formación en la materia, interesado en relacionar todas las políticas públicas y obviamente con un universo como el que maneja ANSES muy amplio. Y ya está, hoy me dejó entrever de que se está trabajando y se va a trabajar y nos van a convocar para una reforma al régimen nacional, lo que quiere decir que se confirma este run que había de que se iba a reformar la ley nacional, imaginando un primer pilar de cobertura general para la vejez. Esto es lo que están imaginando. Esto es decir, que no dependa de los aportes, para todo adulto mayor una cobertura, y un segundo pilar, en principio, que estaría relacionado directamente con los aportes. Pero, algo parecido a lo que hay hoy. Pero a ver, ¿qué sería lo mejor y lo peor que le podría suceder en este marco a la realidad Para la realidad de la provincia es que aseguremos normativamente, en un esquema jurídico, una asistencia o participación del Estado Nacional en el financiamiento de las actuales y las futuras prestaciones de nuestra caja. Hoy lo decíamos con Basavilbaso, el Estado Nacional tiene que asegurarle una participación en el financiamiento de las prestaciones de las provincias que tenemos regímenes propios. Esto no quiere decir pagar la fiesta, ni que nos den dinero, nosotros hagamos lo que se nos antoje, porque está claro, Daniel, de que también las provincias tenemos que mostrar lo que hoy Entre Ríos puede mostrar: transparencia en la gestión, baja tasa de litigiosidad, una tasa de sustituciones de un 82% o un haber jubilatorio razonable y que tenga proporcionalidad con los haberes que se cobran en la actividad, pero también un esquema de administración serio para que la nación tenga certeza de que los fondos que viene a asistir a un Estado provincial no se van con prestaciones ridículas o con beneficios inventados o con retrocesos. Y digo, en esto tenemos que ser coherentes las provincias, Daniel. Yo creo que la tarea que nos queda a las provincias, así como le planteamos, y la nación muestra voluntad para participar en el pago, está relacionando cómo va a jugar el 15% de devolución con también cómo va a jugar el rol del Estado en la participación del financiamiento de los sistemas previsionales. Creo que estos dos temas, que son dos temas, los está relacionando, y eso me parece razonable también de parte del gobierno nacional. Vemos al menos la intención, la decisión política de hacer una propuesta firme y trasladarlo a convenios y también a leyes. Y esto me parece que es un paso de calidad, trasladarlo a leyes, para que no siga dependiendo de la voluntad de este Ejecutivo ni del Ejecutivo que venga. Esto lo vemos como muy positivo. Y a las provincias, pidiéndonos información como la que hoy le hemos ofrecido a Basavilbaso, como la que le ha ofrecido el contador Bordet cuando estuvo los otros días también con él. Hoy hablamos de conectar nuestros sistemas, hoy hablamos con Basavilbaso de vincular informáticamente la caja con ANSES, de tener controles cruzados, de tener detección de dobles prestaciones, de tener detección de fallecimientos conjuntos. La verdad, vi un funcionario muy interesado
que sabe mucho de la materia, tal vez no sé si de seguridad social, pero sí de administración del Estado. ¿Y qué le dice Bordet? Porque, digamos, uno sabe que es uno de los puntos que le preocupan, me parece, a todo gobierno, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo resolvemos, cómo le encontramos el punto a esto, ¿no? Mire, tiene dos caras. Yo siempre digo, tiene una cara externa de la relación provincia-nación, que va en el sentido que acabamos de indicar. Digo, en el marco nacional vemos el análisis y el tratamiento, la devolución del 15% y cómo cofinanciar o participar en el pago de prestaciones para las provincias que tenemos cajas propias. Esta es la relación nación-provincia, y en este mismo escenario, lo que recién decía, tener herramientas para que nuestra vinculación además sea institucional, que no es lo mismo que unificar. Para que la gente no se confunda, no estamos hablando de unificar las cajas, ni de trasladar la caja provincial. Estamos hablando de relacionarlas, vincularlas, legal y también desde el punto de vista de la gestión, vincularlas para que tengamos mayor celeridad, mayor transparencia, mayor claridad recíproca en la gestión. Y que esto también significa una mejora en el trámite y en la gestión para el trabajador. Y de puertas para adentro, le diría hacer lo que nosotros en Entre Ríos estamos haciendo. Usted habrá visto desde la caja, y el contador Bordet se ha reunido ya sistemáticamente con distintos sectores. Nosotros en la caja venimos reuniéndonos casi cada 15 días con la multisectorial, donde están presentes todos los sectores que están relacionados a la caja, intercambiando información, explicando la conformación de cómo se liquidan los aumentos, inclusive discutiendo y conversando la política salarial de los trabajadores que termina impactando en el sistema previsional. La agenda es muy pretenciosa. Yo le diría, creo que tenemos que seguir este camino, pero de un diálogo que conduzca a algo. No un diálogo solo por reunirnos. Y tiene que conducir a que tengamos la misma visión del sistema previsional y ensayemos de manera conjunta alternativas que tienen que ver con la política interna que tiene que hacer nuestra provincia. Mejorar condiciones de trabajo. Estamos hablando y ya estamos a punto de cerrar un acuerdo con el nuevo hospital para hacer controles preocupacionales y controles periódicos para los trabajadores, lo que nos llevaría a evitar patología, enfermedades prematuras. Estamos exigiendo de manera muy firme a los municipios la registración de los municipios en el SICA, que es el sistema de administración de datos que ha generado la Caja de la Provincia. Con esto estamos poniendo en el sistema informático toda la política salarial de los municipios, Daniel. Y la verdad que estamos detectando y compartiendo con los intendentes problemas que tenemos que resolverlo porque después impactan en el sistema. Contratos, personas que hoy me llega una consulta de un afiliado que ya está usando el control que tenemos nosotros, dice, estoy trabajando hace 8 meses y no sé si mis aportes están siendo realizados. Hacemos el control de este municipio y encontramos que el trabajador no figura entre los denunciados por el municipio. ¿Qué significa esto? Que el municipio no está haciendo los aportes. ¿Por qué? Porque es un trabajador jornalizado. Figura que también, Daniel, intentamos que se vaya extinguiendo porque no le encontramos demasiado asidero jurídico. Todo esto hace, yo diría, a emprolijar preventivamente el presente y el futuro de nuestro sistema previsional. Lo corro un poquito de esto específicamente y lo llevo a un caso que tuvo trascendencia nacional y además quiero saber de las derivaciones, digamos. Estoy hablando del caso del cura Barón de Paraná que convivió con una mujer, no sé cuántos años. Y como mínimo le diría aportaron pruebas de más de 15 años de antigüedad previos al fallecimiento. Y algunas pruebas databan de más años. ¿Cuánto tiempo le analizaron esta situación? Porque bueno, o sea, la mujer reclama ser beneficiada, digamos, por la caja y le otorgan ese beneficio. El trámite de la antigüedad de la aportación, quiero recordar que se trataba, más allá del sacerdote, era un aportante regular a la provincia, tenía un cargo provincial, por esto es que lo analizamos nosotros, no por la figura de sacerdote. El cargo era de capellán del Hospital Fidanza, y como tal era un trabajador más para el Estado provincial. ¿Cuántos años de aporte tuvo? Estaba a punto de jubilarse, estaba por completar los 30 años de aporte en el Estado provincial él. Por eso también todo lo que fue la prueba de la prestación de servicios no la necesitamos generar porque él la había generado previo a la muerte, estaba a punto de salir en beneficio jubilatorio cuando falleció. Así que esa etapa fue muy abreviada, por lo tanto los 5 meses, casi 6 que duró el expediente, se limitaron a probar
la relación que invocaba la señora. Y la verdad que le diría a Daniel que desde el punto de vista jurídico fue un caso hasta con cierta simpleza. Yo creo que fue una medida revolucionaria, digamos. O sea, estoy totalmente de acuerdo, digamos, con lo que hicieron. Me pareció realmente le diría que saludable lo que pasó. Saludable que por sobre las situaciones privativas de la valoración religiosa y lográramos imponer la política pública del Estado, que es la cobertura para este tipo de convivencia. ¿Cuál es la convivencia que se acreditó? Una convivencia en los términos que pide el Código Civil, con publicidad. Digo, no era una convivencia anónima, oculta, a trastienda, una convivencia pública. Beneficiarios compartían gastos de asistencia recíproca durante muchos años. ¿Cómo se prueba esto frecuentemente? Consumos recíprocos en tarjeta de crédito, créditos compartidos, automotores comprados de manera conjunta. A ver, seamos realistas. Sí, sí. Era la pareja sin duda, del cura varón, la conviviente. Digamos. O sea, de ahí a que la Iglesia no se ponga a analizar qué se hace con el celibato es otra cuestión, digamos, ¿no? Es otra cuestión. Me imagino que le habrá generado toda una convulsión dentro del seno, y no sé cuántos hombres de la cúpula eclesiástica lo llamaron, o no lo llamó nadie. No, hasta aquí no me ha llamado nadie. Yo tengo que decir con mucha prudencia que luego que lo había resuelto, un par de meses después, yo mismo pedí hablar con el obispo. En realidad no lo encontré en Paraná, así que tuve un mano a mano con el padre Eduardo Tángel, que es un sacerdote de importancia en la curia, y me pareció una cuestión de respeto decirle personalmente: mire, hemos sacado este beneficio. Antes que se enteren por los medios, me pareció una cuestión de respeto, nada más, que se enteraran. Y la verdad que no tuvo ningún reparo en decirme, obviamente con muchísimo respeto, una persona que además lo conozco hace muchos años. Me dijo: bueno, si has actuado a convicción y conforme a derecho, es tu responsabilidad. Y así lo sigo viendo y así lo hemos visto. Y yo destacaría, pero no porque sea mi conducta, porque en realidad el que actúa es el Estado provincial, que se haya logrado visualizar las cuestiones estrictamente jurídicas, muy clara además, Daniel, muy clara, esto quiero insistir, de un sacerdote que además era muy querido por la comunidad. Sí. Un hombre y muy que además le digo... Muy respetado por sus ideas progresistas. Y mire, y yo diría un reconocimiento, porque alguien diría: bueno, pero ¿cómo puede decir que la convivencia era pública? Mire, era absolutamente pública. Tan pública, digo, que, viajes conjuntos, participación en la actividad eclesiástica del sacerdote, también acompañados por ella. Lo que digo con mucho respeto, Daniel, nosotros no necesitamos meternos en la intimidad de la convivencia, porque esto no nos pide la ley, como no lo hacemos con ningún caso. Los otros días un medio me decía: bueno, pero ustedes estaban reconociendo que había relaciones. Digo: mire, la relación que necesitamos acreditar es la convivencia. Acá hay pruebas de más de 15 años de bienes compartidos, tarjetas compartidas, seguros de vidas compartidos. Sí. Digo, esto no se hace entre dos amigos. Esto está claramente identificado en ese núcleo familiar que la previsión social viene a cubrir. Conforman una unidad de asistencia recíproca. Los ingresos son compartidos. Estamos hablando además de ingresos muy sencillos. No estamos hablando de una pensión cuantiosa. Es bien básica. Pero digo, evidentemente habían logrado una comunidad en esa convivencia de recursos también. Por eso es que la ley dice: cuando uno de los dos convivientes fallece, uno de los dos falta, viene el Estado a decir: bueno, una parte de los que ingresaba por él a esta comunidad, viene el Estado a pagarlo con una prestación económica que se llama beneficio de pensión. Nosotros tomamos, yo personalmente digo, como institución y como representante del Estado provincial, tomé esta decisión absolutamente a conciencia, con muchísima tranquilidad, pero reconozco que ha generado una convulsión y le diría un impacto hasta internacional. Ha salido en un medio español internacional, tuvo mucha repercusión en Colombia porque había habido un precedente de un sacerdote que al fallecer se había presentado un sacerdote de igual sexo pretendiendo la pensión, pero a punto de dársela al beneficio de pensión aparecieron denuncias por una serie de delitos que tenía el supérstite, y ahí se frustró. Y le pregunto, ¿hay otros casos? Nosotros tuvimos un precedente anterior donde la verdad que me enteré de que había sido sacerdote después de haberlo denegado, lo digo con toda sinceridad. Era un trabajador también docente provincial que fallece en Florencio Varela, en provincia de Buenos Aires,
casi un año después del fallecimiento se presenta una mujer que invoca haber tenido 2 hijos con esta persona y que estaba en trámite de filiación al momento del fallecimiento. Nosotros la denegamos porque la verdad Paraná. En Paraná, no, otra en el localidad. interior de la provincia vivía, creo que en una localidad cerca de Villaguay, la mujer. La verdad que la denegamos porque en ningún momento logró ni siquiera relacionar la convivencia. Recuerdo que era muy clara, tal es así que no recurrió la resolución. Después que lo denegamos, nos enteramos que había sido un sacerdote que falleció también en ejercicio del sacerdocio. Este es el único precedente que recordamos. Después en el resto del país no... Miren que yo estoy en contacto con todas las cajas, no hay ningún precedente, tampoco hay ningún precedente en la región. Yo estuve en contacto con gente de Brasil, tampoco lo hay. Creo que no hay precedentes en la región y por lo que dijo la agencia española, se dieron los primeros precedentes a nivel, por lo menos conocido, digamos, en el derecho occidental. Algunas preguntas. Dice, respecto a las amas de casa, mi abuela aportó muchos años, dice, y ahora cobra 600 pesos por mes. ¿Está bien eso? Esto es lo que se paga, esta es la prestación no contributiva del ama de casa provincial. La pregunta es, si tiene más de 60 años, ¿por qué no tiene la prestación nacional? La verdad que me gustaría, si esta persona después nos deja algún dato, la llamo, porque le diría que el 80% de la población que ya hoy es menor a 8.000 beneficios, que estamos pagando por 600 pesos, tienen también la prestación nacional. Por eso se quedó congelada la prestación provincial. A ver lo que pregunta este televidente. ¿Por qué a ese sacerdote, dice, que convivió con una mujer, le dieron la pensión y en otros casos en que hay mujeres que han tenido hijos con sacerdotes no tienen ningún beneficio? Hay diversos casos en la provincia. El tema es que hay que ver si los presentaron. Claro, es que lo que genera el derecho no es haber tenido hijos o no. Y esto, claro, aunque hubiera tenido hijos, le hubiera dado el apellido, pero lo que debe acreditar es la convivencia de 2 años. Si hay hijos, son 2 años inmediatos anteriores al fallecimiento. Si no hay hijos, son 5 años inmediatos anteriores al fallecimiento. Esta es la antigüedad en la convivencia que tiene que acreditar quien lo pretende. A ver, siguen llegando comunicaciones de televidentes. Dice, ¿qué pasa con nuestros aportes a la obra social OSPLAR y bancarios que siguen cortadas de la provincia? ¿Pasan las obras sociales los aportes correspondientes? Mire, siempre que estamos en esta localidad, que es una de las más afectadas poblacionalmente, siempre encontramos esta consulta y todavía la respuesta es incierta. Estamos hablando de los trabajadores que al final de su tarea, su carrera laboral, no están aportando al IOSPER. La obra social IOSPER ha tomado la decisión de no recibirlos. Y muchas veces OSPLA tampoco los recibe. Y si están en otra obra social, a veces esa otra obra social no recibe jubilados. Esta situación la tenemos nosotros incorporada en la caja porque somos quienes pagamos y retenemos el aporte para la obra social. Pero eso en realidad es una relación jurídica entre el afiliado y alguna de estas 3 obras sociales. La obligación de la caja, si no hay ninguna obra social que los acepte, es descontar IOSPER. Que si después los recibe el IOSPER o no, es una cuestión jurídica bilateral entre el afiliado y la obra social de IOSPER. De todos modos, yo estoy en permanentes reuniones, esta semana estamos reuniéndonos con el IOSPER y esperamos tener una solución de fondo porque lo que no podemos permitirnos es que no tengan cobertura. Una última, doctor, que pregunta un televidente, ¿hasta dónde es preocupante, digamos, la realidad de las cajas de jubilaciones municipales? Mire, es preocupante. Tiene 30 segundos, ¿no? Sí, es preocupante porque las cajas más antiguas como la de Gualeguaychú, Gualeguay, tienen un problema ya... o sea, pero hay Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria... En Entre Ríos son 22. 22. Colón, San José, bueno, Federación, los divido en 2 categorías. Las más antiguas, como la de Gualeguay, Gualeguaychú, tienen un serio problema, que es que la cantidad de beneficiarios ha crecido hasta casi empardar la cantidad de aportantes, lo que llamamos envejecimiento del sistema. Por lo tanto, los municipios tienen que hacer una proyección y asegurarse que los fondos van a seguir, de alguna manera, generarlos. Está claro que también ahí el déficit está instalado para no salir, no irse más. Pero le diría que tal vez no son las más preocupantes, porque lo tienen hace muchos años previsto. Tal vez las más críticas son las cajas más nuevas, son las que se crearon del 95 hasta acá. Y fundamentalmente le diría que lo preocupante es que estén invirtiendo muy bien sus fondos, que los apliquen porque tienen superávit, pero por allí la rentabilidad anual es negativa. Esto quiere decir que todos los años tienen cada vez menos fondos. Por lo tanto, la recomendación y lo preocupante es que apliquen bien los fondos,
que se asesoren dónde aplicar y que midan bien, Daniel, hasta dónde generar una reserva a futuro y hasta dónde aplicarlos para que hoy los jubilados tengan un buen haber jubilatorio. Encontramos caja con muy buenas reservas y con pésimos haberes jubilatorios. Creo que esto tampoco es bueno para ningún sistema previsional. Doctor Elías, gracias por la visita. No, al contrario, muchísimas gracias a usted como siempre. Nos vamos hasta la semana que viene, pero le vamos a dejar de regalito, ya que fue uno de los temas que tocamos, la cuestión de la justicia en nuestro país, en nuestra provincia. Le vamos a dejar de regalito este video de Ollarvide que se conoció hoy y que realmente es penoso, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Hasta la próxima semana.